Estos descubrimientos arqueológicos no solo desafiaron lo que creíamos saber sobre el pasado, sino que lo destrozaron. Bienvenidos a un nuevo video. Acompáñanos a explorar 15 de los hallazgos más impactantes de la historia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. El obelisco inacabado de Asuán. En los acantilados de Asuán, Egipto, se encuentra un enorme obelisco de casi 30 metros de largo, aún semiadherido a la roca donde fue tallado hace más de 3.500 años. Se le conoce como el obelisco inacabado, el obelisco antiguo más grande conocido que se intentó construir. De haberse completado, habría alcanzado más de 36,5 metros de altura y pesado aproximadamente 1.200 toneladas, superando ampliamente a cualquier obelisco erigido en el antiguo Egipto. Pero un único defecto fatal detuvo su creación: una grieta en la piedra cerca de su base. El obelisco inacabado permanece exactamente donde lo dejaron sus antiguos artesanos, parcialmente separado del suelo de la cantera. Sus superficies aún conservan las marcas de las herramientas de los trabajadores. A diferencia de otros obeliscos que se encuentran en complejos de templos o ciudades, este monolito todavía está incrustado en la roca madre. Las marcas de cincel y las ranuras revelan que los trabajadores, probablemente equipos de docenas o incluso cientos, usaban piedras de dolomita para romper lentamente el granito. Cavaron trincheras alrededor del perímetro del obelisco para aislarlo, y luego habrían trabajado debajo para separarlo por completo del suelo. Este tampoco fue un proyecto común. El obelisco probablemente fue encargado por la reina Hatshepsut, una de las faraonas más poderosas de Egipto, que gobernó durante la 18 dinastía alrededor del año 1500. Era conocida por sus ambiciosos programas de construcción, y de haberse completado, este habría sido su mayor logro. El monolito de piedra más alto jamás levantado por manos humanas. Pero se rompió y nadie sabe exactamente por qué. Cualquiera que fuera la causa, el proyecto fue abandonado. En lugar de empezar de nuevo, los trabajadores abandonaron el lugar, dejando intactas todas sus cicatrices, zanjas y pulido a medio terminar. Y eso es lo que lo hace tan importante. Es una ventana a la logística antigua. ¿Cómo planearon los egipcios transportar un objeto de 1.200 toneladas? Sin grúas, sin acero, solo cuerdas, palancas y trineos, y tal vez pistas lubricadas con agua o aceite. En la actualidad, la cantera se encuentra en Asuán, en un museo al aire libre. Los visitantes pueden caminar alrededor del obelisco, pasar las manos por sus flancos inacabados y mirar dentro de las trincheras donde una vez los trabajadores sudaron bajo el sol del desierto. El obelisco yace inclinado, silencioso y agrietado. Nunca fue levantado, nunca inscrito, nunca glorificado. Pero su fracaso cuenta una historia aún más poderosa que el éxito. Esto es lo que intentaron hacer y lo cerca que estuvieron de lograrlo. Número 14. El dodecaedro romano. Dispersos por los territorios del Imperio Romano, desde Inglaterra hasta Hungría y Siria, los arqueólogos han desenterrado más de 100 extraños objetos de bronce que continúan desconcertando a los estudiosos. Cada uno es aproximadamente del tamaño de una pelota de béisbol, perfectamente simétrico y con el mismo diseño. Un poliedro hueco de 12 lados, un dodecaedro con agujeros de diámetro variable en cada cara y una pequeña perilla que sobresale de cada esquina. Se llaman dodecaedros romanos y, hasta el día de hoy, nadie sabe para qué servían. El misterio se hace aún más extraño por lo que falta. Estos artefactos, datados entre los siglos II y IV, no aparecen en ninguna parte del arte, la literatura, las inscripciones o incluso los manuales técnicos romanos. Los romanos, que documentaron todo, no dejaron ninguna mención de los dodecaedros. Están ausentes en las monedas, en los mosaicos y ningún ingeniero, general o filósofo romano los menciona. Sin embargo, los objetos en sí son reales y extrañamente precisos. Cada dodecaedro tiene 12 caras pentagonales, un núcleo hueco central y 20 protuberancias. Los agujeros varían en tamaño. La mayoría están hechos de bronce fundido, aunque pocos son de cobre o hierro, y algunos muestran signos de dorado, lo que sugiere que no eran puramente utilitarios. Las teorías sobre su función varían desde las razonables hasta las extremadamente especulativas.
Una de las primeras sugerencias fue que se trataba de dispositivos militares, pero nunca se había encontrado un dodecaedro en un contexto militar. Otros proponen que eran candelabros, aunque el diseño es ineficiente para la iluminación. Otra teoría popular es que se utilizaban para medir distancias o ángulos, tal vez como herramientas para inspeccionar el terreno. Sin embargo, la falta de estandarización entre ellos hace difícil creer que fueran herramientas de precisión. Luego, está la hipótesis de que se usaban para tejer, específicamente para crear guantes con dedos, una idea que ha ganado cierto impulso, especialmente en el norte de Europa, donde se encontraron muchos. Una idea más esotérica es que eran herramientas astrológicas o de adivinación. En la actualidad, los dodecaedros romanos se conservan en museos de toda Europa. Los turistas a menudo pasan junto a ellos sin darse cuenta de que están contemplando uno de los mayores artefactos sin resolver de la antigüedad clásica. Su presencia es un susurro de un tiempo en el que se permitía que la belleza, la función y el misterio coexistieran. Número 13. El caballo blanco de Uffington. Una figura montañosa de 3000 años y que nadie puede explicar. En las colinas de Oxfordshire, Inglaterra, hay una figura de tiza tan grande que no puedes verla realmente a menos que estés en el aire. El caballo blanco de Uffington es un geoglifo prehistórico, un inmenso caballo estilizado grabado en el paisaje al quitar la turba para revelar la tiza blanca brillante que había debajo. Ha permanecido en su lugar durante más de 3000 años, sobreviviendo al clima, la agricultura y el tiempo. Y aún así, después de todo eso, nadie sabe quién lo hizo ni por qué. A diferencia de muchas figuras de montaña talladas en siglos posteriores, la datación científica confirma que la figura fue creada entre 1380 y 570 d.C., lo que la hace más antigua que el Imperio Romano y los fuertes de la Edad de Hierro que se encuentran cerca. El caballo es largo y delgado, con una cola amplia, extremidades angulares y una cabeza alargada que es más impresionista que realista. A pesar de su importancia cultural, ningún registro escrito lo menciona hasta el siglo XI. Esto plantea un gran misterio para la arqueología británica. ¿Por qué ha sido mantenido limpio durante 3 milenios? Si nadie hubiera quitado el césped, la figura habría desaparecido en cuestión de décadas. Esto nos lleva al primer misterio. Alguien o muchas personas han estado tallando nuevamente el caballo durante más de 3000 años. Los arqueólogos llaman a este proceso fregar, que es cortar la hierba, volver a marcar las líneas con tiza y preservar la imagen. La práctica continúa hoy en día, pero nadie sabe cómo comenzó. Las historias orales del siglo XVIII mencionan festivales en los que los lugareños se reunían para limpiar y celebrar al caballo, pero incluso estos se basaban en tradiciones anteriores olvidadas. Luego está la cuestión de su diseño. A diferencia de figuras de montaña posteriores, el caballo de Uffington es sorprendentemente abstracto, casi como un logotipo. La forma es tan estilizada que los primeros anticuarios se preguntaron si era realmente un caballo. ¿Era un dragón, un gato, un símbolo celestial? No fue hasta la fotografía aérea del siglo XX que se pudieron apreciar las proporciones completas de la figura y confirmar su naturaleza equina. Y, sin embargo, el caballo ha sobrevivido a todo: invasiones romanas, incursiones vikingas, guerras medievales. Cada generación ha ayudado consciente o inconscientemente a preservarlo, incluso cuando no lo entendía. Hoy en día, el caballo blanco de Uffington está administrado por el National Trust y está legalmente protegido como monumento antiguo catalogado. No sabemos quién lo hizo, no sabemos qué significaba, y aún así perdura. Número 12. El monumento Yonaguni. Una estructura sumergida que puede o no ser natural. En 1986, un buzo llamado Kiro Aratake estaba explorando la costa sur de la isla de Yonaguni, en Japón, cuando vio algo extraño bajo el agua. Una enorme estructura escalonada que se elevaba desde el fondo del océano, con bordes rectos, ángulos de 90 grados y lo que parecían ser terrazas, columnas y rampas. Al principio pensó que era una ruina hundida. Los geólogos marinos se mostraron escépticos, pero cuando más buzos filmaron esta extraña geometría, el mundo comenzó a preguntarse: ¿podría ser esta una ciudad antigua que fue tragada por el océano?
Ahora conocido como el Monumento Yonaguni, se encuentra a unos 25 metros por debajo de la superficie y tiene una longitud de 100 metros y una altura de 25 metros. Se asemeja a un zigurat o una pirámide en terraza, con plataformas, cornisas y lo que algunos describen como escaleras talladas y plazas rectangulares. No es solo un bloque, sino parte de un área sumergida más grande llena de formaciones rocosas. Hoy en día, el debate sobre este tema es bastante intenso. Algunos científicos, como el geólogo marino japonés Masaki Kimura, creen que el monumento es obra del hombre o está muy modificado y quizás sea parte de una civilización prehistórica perdida. Según su teoría, la estructura podría tener 10.000 años o más, lo que la situaría entre las estructuras más antiguas conocidas hechas por el hombre. Kimura señala marcas de herramientas, supuestas inscripciones y alineación con puntos astronómicos. Otros, sin embargo, son más escépticos. Argumentan que el monumento es una formación natural, resultado de la erosión submarina y la actividad tectónica. Las corrientes, los terremotos y las fallas pueden crear bordes afilados y ángulos rectos en la roca. Y algunos científicos creen que todo el monumento es un caso de pareidolia, de ver patrones donde no los hay. Si Yonaguni fue creado por el hombre, sería necesario repensar por completo la arquitectura prehistórica en el este de Asia. La idea de una ciudad megalítica de piedra construida mucho antes de las pirámides ha sido descartada por la arqueología convencional como improbable. Pero si es natural, es una de las formaciones naturales más extrañas jamás registradas, parecida a la arquitectura humana con una precisión espeluznante. Hoy en día, el sitio es popular entre los buceadores y los buscadores de curiosidades. No hay ninguna excavación oficial en marcha y las autoridades japonesas siguen siendo cautelosas a la hora de etiquetar el sitio. Quienes han descendido a las profundidades describen la experiencia como inolvidable. Líneas nítidas donde no debería haber ninguna, terrazas que parecen demasiado ordenadas para ser accidentales y una escalera que sube hacia el azul. Natural o no, el monumento de Yonaguni es real, enorme y un espectáculo increíble de ver. Número 11. El ídolo de Shigir. La estatua de madera más antigua del mundo. En 1894, los mineros de oro que trabajaban en los remotos montes Urales de Siberia descubrieron algo completamente inesperado. No se trataba de herramientas de piedra ni de minerales, sino de una enorme escultura de madera tallada de forma intrincada, enterrada a 4 metros de profundidad en un pantano. Preservada en el lodo privado de oxígeno durante miles de años, la escultura medía más de 17 pies de alto, lo que la convertía en el artefacto de madera más alto conocido del mundo antiguo. Más tarde se le llamó ídolo de Shigir, y durante más de un siglo desconcertó a los arqueólogos con su geometría, sus rostros humanoides y su construcción antigua. Pero el verdadero shock llegó en 2018. La datación por radiocarbono confirmó que se creó hace unos 11.600 años, el doble de antiguo que las pirámides e incluso más antiguo que Göbekli Tepe. Esto convierte al ídolo de Shigir en la escultura de madera monumental más antigua conocida en el mundo, creada por cazadores-recolectores del período mesolítico hacia el final de la última edad de hielo. Eso por sí solo es asombroso, pero las tallas del ídolo y lo que pueden representar son lo que verdaderamente lo eleva al reino de lo inexplicable. La escultura medía originalmente unos 5.5 metros de alto, aunque se rompieron secciones durante su manipulación inicial y solo se reconstruyeron más tarde. Está cubierto de símbolos geométricos, chevrones en zigzag y al menos 8 caras humanoides apiladas verticalmente a lo largo de la tabla. El rostro más grande, posiblemente destinado a representar al dios principal o una figura ancestral, mira fijamente con ojos rectangulares y una boca severa. Debajo de él, las otras caras forman una especie de linaje vertical o secuencia totémica. ¿Qué significan estos símbolos? Nadie lo sabe con seguridad, pero no son aleatorios. Los investigadores creen que la iconografía puede representar un mito de la creación, un linaje tribal o incluso una advertencia. Algunos de los motivos geométricos coinciden con patrones encontrados en el arte rupestre neolítico posterior, lo que sugiere un lenguaje visual que pudo haber persistido durante milenios. El ídolo desafía la idea de que los cazadores-recolectores de la Edad de Hielo vivían en grupos pequeños y móviles con poco tiempo para el arte. Su existencia implica un esfuerzo enorme y un profundo propósito espiritual.
Los creadores no solo pensaron de manera abstracta, sino que utilizaron madera de una forma que rara vez se conserva de esa época. La gente que lo hizo desapareció. No se han encontrado aldeas, ni asentamientos permanentes, ni enterramientos de esa cultura en la región. Solo la estatua. Hoy en día, el ídolo de Shigir desafía la idea de que los primeros humanos eran cognitivamente limitados o socialmente simples. Es evidencia de sistemas de creencias profundos, construcción planificada, comunicación simbólica y posiblemente incluso entierro ritual de la memoria cultural. Número 10. El disco de Sabu. En 1936, mientras excavaba una tumba en Saqqara, la necrópolis real más antigua de Egipto, el famoso arqueólogo Walter Bryan Emery desenterró la tumba de un hombre llamado Sabu, un funcionario de alto rango que vivió alrededor del año 3000 d.C. Dentro de la tumba se encontraban los ajuares funerarios habituales, pero había un objeto que destacaba. Un pequeño disco de piedra de forma extraña tallado con 3 aletas perfectamente equilibradas que se curvan hacia adentro. A primera vista, parecía un recipiente poco profundo o tal vez un volante, pero nadie había visto nunca nada parecido, ni en el antiguo Egipto, ni en ningún otro lugar. Y casi un siglo después, nadie ha descubierto para qué servía. Este objeto, ahora llamado disco de Sabu, mide alrededor de 24 pulgadas de diámetro. Está hecho de metaesquisto, que es una piedra frágil y se parece a un aspa de turbina moderna. El diseño es casi perfectamente simétrico y el cubo central tiene un borde como si estuviera destinado a encajar en un eje. Pero aquí está el truco. El objeto fue fabricado hace 5000 años, cuando no existían máquinas con ruedas. Entonces, ¿qué fue? Esa pregunta ha dividido a investigadores y teóricos durante décadas. Algunos propusieron que se trataba de un objeto ritual, tal vez una lámpara o un quemador de incienso. Otros creen que era simbólico, una representación del sol o de una flor. Las teorías más audaces sugieren que el disco tenía una función práctica, posiblemente en la dinámica del aire o de los fluidos. Los ingenieros que examinaron la forma notaron su parecido con bombas centrífugas o ventiladores. Un equipo de ingenieros alemanes creó un modelo 3D del disco y descubrió que, al girar, generaba un flujo de aire. Esto plantea la pregunta: ¿entendían los antiguos egipcios la simetría rotacional o el movimiento de fluidos a un nivel más profundo de lo que suponíamos? Los escépticos sostienen que es una exageración, ya que no hay evidencia de dispositivos rotacionales en el Egipto dinástico temprano. Además, el disco no muestra signos de desgaste, lo que sugiere que no era parte de una máquina. Pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué tallar un objeto tan precisamente equilibrado si no tiene ninguna finalidad funcional? Lo que lo hace impactante no es que pruebe la existencia de extraterrestres o tecnologías perdidas. No lo hace. Simplemente existe. Una pieza de ingeniería de piedra impecable y desconcertante de un mundo que, hasta donde sabemos, no debería haber sabido cómo hacer esta cosa. Y, sin embargo, alguien lo hizo. Y por ahora, el disco permanece en silencio, tal como lo ha hecho durante 5000 años. Número 9. La piedra de Kochno. Un mapa de símbolos grabados en la tierra. En un campo a las afueras de Glasgow, Escocia, se encuentra una losa plana de arenisca como ninguna otra en la tierra. La piedra de Kochno, de más de 42 pies de largo y 26 pies de ancho, está cubierta por una densa red de símbolos, remolinos, círculos, espirales, huecos y patrones geométricos tallados en la roca. Hay más de 90 marcas de copa y anillo, algunas conectadas por líneas que se extienden a lo largo de la superficie. Se cree que las tallas tienen alrededor de 5000 años de antigüedad, de finales del Neolítico o principios de la Edad del Bronce. La piedra fue documentada oficialmente por primera vez en 1887. Los primeros arqueólogos quedaron asombrados por su tamaño y complejidad. La mayoría de los grabados de este tipo son características pequeñas y aisladas, pero esta piedra es una de las superficies prehistóricas más grandes y densamente inscritas de toda Europa. Los arqueólogos han debatido su significado durante décadas. Las teorías varían desde cartas astronómicas a mapas territoriales, diagramas de flujo de agua y símbolos rituales. Algunos investigadores sugieren que los grabados pueden reflejar la propiedad de la Tierra o eventos estacionales como solsticios. Otros sostienen que se utilizaban para guiar a los muertos en sus rituales funerarios. Pero la piedra es especialmente misteriosa por el modo en que fue enterrada.
En la década de 1960, las autoridades locales tomaron la controvertida decisión de recubrir toda la piedra con varios pies de tierra para protegerla del vandalismo y la erosión. Así, la piedra desapareció de la vista pública durante más de 50 años. En 2015, un equipo dirigido por el Dr. Kenny Brophy de la Universidad de Glasgow volvió a examinar una parte de la piedra utilizando tecnología moderna de escaneo 3D. Lo que descubrieron sorprendió a los expertos y al público. Las marcas eran aún más intrincadas y numerosas de lo esperado. Las imágenes de alta resolución revelaron capas de grabados realizados en diferentes épocas, algunos del Neolítico, otros probablemente de la Edad del Hierro, e incluso algunas inscripciones modernas. La piedra no era un mensaje único, sino un lienzo utilizado una y otra vez por distintas personas a lo largo de milenios. No hay huesos, ni herramientas, ni escritura, solo espirales, copas y ranuras excavadas profundamente en la piedra. Es un mensaje que aún no ha sido leído. Número 8. Los túneles de piedra de Chavín de Huántar. En lo profundo de las montañas de los Andes, en el norte de Perú, se encuentra Chavín de Huántar, uno de los centros ceremoniales más antiguos y misteriosos de América. Construido alrededor del año 1200 a.C., este sitio preincaico es más de un milenio anterior a Machu Picchu y es considerado el corazón de la cultura chavín. Durante décadas, los arqueólogos exploraron los templos y plazas, estudiando sus estatuas de jaguar y su famoso lanzón, un imponente monolito de granito. Pero no fue hasta principios de la década de 2000 que los investigadores comenzaron a mapear el laberinto debajo del templo. Una serie de pasadizos estrechos y negros tallados en piedra. Estos túneles no son aleatorios. Están alineados, diseñados y, lo más impactante de todo, diseñados para manipular el sonido. Se extienden en múltiples direcciones debajo del templo, formando una red que conecta diferentes áreas ceremoniales. Algunos pasajes conducen a cámaras con extrañas propiedades acústicas y otros contienen relieves tallados. Los investigadores han descubierto que los túneles fueron construidos intencionalmente para resonar. Ciertas cámaras amplifican el canto. Otras provocan ecos que rebotan de forma antinatural, haciendo que las voces parezcan venir de diferentes direcciones. Y algunas zonas crean vibraciones de baja frecuencia que se pueden sentir en el pecho. El efecto es desorientador y sorprendente, perfectamente adecuado para rituales diseñados para provocar estados alterados de conciencia. En 2011, un equipo dirigido por el arqueólogo John Rick de la Universidad de Stanford comenzó a estudiar estos efectos acústicos sistemáticamente. Lo que encontraron fue asombroso. La geometría del túnel coincide con patrones acústicos que se sabe que producen efectos fascinantes en el cerebro humano. Los túneles también contaban con canales de agua interconectados que podían transportar y amplificar el sonido del agua al correr a través de la estructura. Algunos arqueólogos creen que los sacerdotes chavines utilizaban este efecto para imitar el sonido de un jaguar, un animal sagrado asociado con sus dioses. La implicación es profunda. Hace más de 3000 años, una civilización sudamericana utilizó la arquitectura de piedra para diseñar experiencias rituales inmersivas con componentes visuales, sonoros y posiblemente alucinógenos. Esto no era solo un templo, era una máquina sensorial. Lo que sabemos sobre Chavín es limitado, pero una cosa está clara. Estas personas entendieron la mente humana y cómo moldearla a un nivel que no esperábamos de una sociedad preliteraria. Sus túneles susurran, rugen y reflejan. Y en algún lugar de esos oscuros y tortuosos pasillos, un lenguaje olvidado de piedra aún espera ser comprendido. Número 7. El Templo de los Leones Alados. Escondido en una meseta con vistas a los cañones de color rojo rosado de Petra, la famosa ciudad nabatea de Jordania, se encuentra un templo tan pasado por alto que la mayoría de los turistas lo ignoran por completo. Mientras que el tesoro y el monasterio dominan los feeds de Instagram, el Templo de los Leones Alados se encuentra en el barrio sagrado de la ciudad. Y lo que se esconde debajo es uno de los hallazgos más impactantes de la arqueología de Oriente Medio. Un centro de fabricación de perfumes e incienso a escala industrial que funcionó hace casi 2000 años. Descubierto en la década de 1970, el Templo de los Leones Alados parecía al principio un lugar religioso convencional. Construido alrededor del siglo I después de Cristo durante la época dorada de Petra,
el templo recibió su nombre debido a dos capiteles con leones alados descubiertos entre las ruinas. Dentro y alrededor del templo, los investigadores encontraron docenas de hornos de cerámica y hornillas utilizados para producir bienes rituales, herramientas para tallar piedra, trabajar el metal y fabricar vidrio. Cientos de pequeños recipientes y quemadores de incienso aún conservan residuos de perfumes, aceites y especias exóticas, y un gran almacén con materiales importados de lugares tan lejanos como la India, Arabia y África Oriental. Pero uno de los descubrimientos más sorprendentes se produjo en 2003, cuando el análisis químico de los residuos de un conjunto de cuencos de cerámica reveló la presencia de aceite de nardo, un extracto fragante derivado de una planta que solo se encuentra en el Himalaya. Esto sugiere que la red comercial de Petra se extendía desde la India hasta el Mediterráneo y que sus centros religiosos estaban profundamente involucrados en la distribución de productos de lujo. Sin embargo, a pesar de todo esto, el templo fue destruido en gran parte por un terremoto en el año 363 después de Cristo. La estructura superior se derrumbó. Los talleres fueron enterrados. La propia Petra comenzó a decaer a medida que el comercio marítimo reemplazó a las caravanas terrestres. En el siglo VII, el templo y su funcionamiento habían sido olvidados por completo. Hoy en día, los visitantes de Petra rara vez se desvían del camino principal. Extrañan el templo, extrañan el taller, y pierden la oportunidad de estar en un lugar donde una vez se destiló, embotelló y bendijo el incienso antiguo en el mismo espacio. A la sombra de los monumentos de Petra, el Templo de los Leones Alados sigue siendo un recordatorio de espacios sagrados que también pudieron ser laboratorios científicos, y que detrás de los rituales del pasado había un mundo de negocios, innovación y conexión internacional. Número 6. El Templo del Zorro, Perú. En lo alto de las estribaciones andinas del centro de Perú, los arqueólogos descubrieron un sitio tan antiguo que los obligó a reescribir la historia temprana de la civilización sudamericana. Está ubicado cerca de la moderna ciudad de Puno. El sitio llegó a ser conocido como el Templo del Zorro, nombre que se debe a una intrincada pintura mural que más tarde se descubriría en su interior. El templo, que data de aproximadamente el año 3000 a.C., tiene más de 5000 años, lo que lo convierte en una de las estructuras ceremoniales más antiguas conocidas en los Andes. Y no estaba dedicado a un dios del sol o a un jaguar, sino a un zorro. Este es un hallazgo profundamente impactante, no solo por su antigüedad, sino porque revela un sistema religioso totalmente desconocido con un simbolismo agrícola sofisticado mucho antes del surgimiento de la cultura inca o incluso de la cultura chavín. El sitio fue descubierto en 2010. Los investigadores, dirigidos por el arqueólogo peruano Robert Benfer, estaban realizando estudios con un radar de penetración terrestre cuando notaron extraños patrones subterráneos. Cuando excavaron, encontraron los restos de un enorme complejo ceremonial en forma de U de más de 65 pies de diámetro, construido con barro, ladrillo y piedra. La verdadera sorpresa llegó cuando descubrieron la cámara principal del templo. En el interior, en una pared central orientada hacia el amanecer, había un fresco de un zorro, estilizado pero inconfundible, con rasgos alargados y una cola enrollada. A su lado había símbolos geométricos, plantas laberínticas y lo que parecían ser olas o ríos que fluían de la boca del zorro. No se trataba de una decoración cualquiera. Fue la pieza central de una cosmología preincaica, en la que el zorro no era un embaucador, sino un creador, un portador de agua y un símbolo de fertilidad y abundancia. La implicación es que el templo se utilizaba para rituales agrícolas, invocando al zorro como mediador entre los humanos y el mundo natural. Pero, ¿por qué un zorro? En el folclore andino, el zorro a veces es un embaucador, pero en culturas mucho más antiguas, aparece como símbolo de irrigación y fertilidad de los cultivos. Se observó a los zorros cavando túneles y guiando a los agricultores hacia aguas subterráneas. La asociación de los animales con la tierra y el agua puede haber llevado a su deificación como un espíritu que podía llamar a las lluvias o dirigir los canales hacia los campos. Lo que es aún más extraño es que el lugar parece haber sido enterrado intencionalmente en algún momento. Se vertieron capas de tierra y grava sobre el templo de manera controlada, preservando el fresco y los cimientos. Y esto ha llevado a los investigadores a creer que el sitio fue desmantelado ritualmente, tal vez como resultado del cambio climático
un conflicto o el surgimiento de una nueva religión. El Templo del Zorro es un monumento a una visión del mundo perdida. Nos recuerda que el pensamiento religioso avanzado, la arquitectura simbólica y la ciencia agrícola no comenzaron con los imperios que conocemos. Comenzó mucho antes y en lugares que nunca esperábamos. Número 5. Las piedras del mapa de Bedolina. En lo alto de un valle del norte de Italia, cerca de la ciudad de Capo di Ponte, se encuentra uno de los enigmas visualmente más complejos de Europa. Tallado en una pared de roca con suave pendiente, las piedras del mapa de Bedolina parecen al principio ser rayas y líneas aleatorias, pero al observarlas de cerca, revelan algo notable. Los grabados forman una cuadrícula coherente de campos, caminos, recintos y estructuras, una vista aérea de un paisaje de la Edad de Bronce tallado miles de años antes de que los humanos tuvieran los medios para verlo desde arriba. Este descubrimiento desafía todo lo que creíamos saber sobre la cartografía temprana. Este mapa principal cubre una superficie de piedra de casi 26 pies de largo, grabada con una red de rectángulos, círculos, líneas y caminos punteados. Aunque inicialmente se descartó su uso como pieza de arte abstracto, el análisis arqueológico confirmó que los patrones coinciden con la topografía real del valle circundante, incluidas colinas, canales de agua, campos en terrazas y rutas de senderos que datan entre 1500 y 1000 a.C. El mapa de Bedolina es parte de una concentración mayor de más de 140.000 petroglifos encontrados en esta región. Pero estos grabados son únicos porque parecen representar un estudio sistemático de la Tierra, posiblemente un registro de propiedad o territorio ceremonial. Lo que es impactante no es solo la precisión, sino la perspectiva. Las tallas muestran una especie de vista de pájaro siglos antes de que alguien pudiera alcanzar ese punto estratégico. No había globos, ni torres, ni vuelo. Y, sin embargo, este mapa refleja una conciencia espacial que implica que los talladores entendieron cómo abstraer la Tierra 3D en un espacio 2D. Este es un salto cognitivo que los arqueólogos creen que estaba más allá de la mente de la Edad del Bronce. Algunos investigadores sostienen que el mapa se creó en colaboración con generaciones de aldeanos, mientras que otros creían que era obra de planificadores de élite. La consistencia de los anchos de línea y los motivos sugieren herramientas y convenciones estandarizadas. Hoy en día, el mapa de Bedolina permanece expuesto al cielo, protegido por vallas y carteles. Nos recuerda que el pasado no está completamente mapeado y que todavía hay rincones de la prehistoria que se resisten a la categorización. Número 4. La valla sumergida, la ciudad romana del placer. En la costa oeste de Italia, no lejos de Nápoles, se encuentra la moderna ciudad de Valla. Pero a solo unos metros de la costa, bajo las aguas azules de la bahía de Nápoles, hay algo asombroso. Las ruinas de toda una ciudad romana, ahora completamente sumergida. Esta fue una vez la Valla, en Las Vegas de la antigua Roma. Un lugar donde ocurrieron riqueza, poder y escándalos sin igual. Hoy en día, es uno de los sitios arqueológicos más surrealistas del mundo, una ciudad de lujo, hundida en el tiempo y la naturaleza. La razón de su inmersión no fue un tsunami, sino el lento e incesante movimiento de la tierra misma. Valla no era simplemente otra ciudad turística romana. Desde el siglo I a.C. hasta el siglo XIII o después de Cristo, fue un lugar de intrigas políticas, libertinaje y decadencia imperial. Julio César, Nerón, Calígula y Adriano tenían villas aquí. Cicerón se quejó de su falta de moral, pero todos vinieron de todos modos porque Valla era el tipo de lugar que permitía a la élite de Roma hacer cosas que no podían hacer en Roma. Durante siglos, Valla prosperó. Pero las mismas características volcánicas que lo hicieron tan atractivo también sellaron su destino. A partir del siglo IV después de Cristo, se inició un hundimiento gradual, un fenómeno llamado bradicismo. Sectores enteros de la ciudad comenzaron a hundirse, no de una vez, sino a lo largo de siglos, a medida que el suelo se desinflaba. En la época medieval, gran parte había desaparecido bajo las olas. Los lugareños recuperaron piedras y estatuas, y el recuerdo de la ciudad se desvaneció. Las excavaciones han revelado trampillas, túneles de servicio y sistemas de control de calor en los baños. Los romanos no se limitaban a verter agua caliente en las piscinas. Gestionaban una red de calefacción, ventilación y mantenimiento, todo ello oculto bajo los suelos de mármol. Su opulencia resulta chocante, pero su importancia política es igualmente sorprendente.
En una época en la que la política romana se desarrollaba a puertas cerradas, Valla ofrecía el entorno perfecto para alianzas secretas y conspiraciones. Hoy en día, forma parte del único parque arqueológico subacuático oficial de Italia. Los investigadores todavía lo están explorando utilizando drones sumergibles, sonares y mapeo 3D. Cada pocos años se descubre una nueva estructura debajo de la arena. Valla no se ha perdido, pero está desapareciendo. Una ciudad que una vez representó el apogeo del placer romano, ahora descansa bajo la superficie como un espejo de nuestros propios excesos y fragilidades. Número 3. El altar de Monte da Codi. En la isla de Cerdeña, escondida entre el mar Mediterráneo y las colinas, se encuentra uno de los monumentos antiguos más extraños e inexplicables de Europa. Conocido como Monte da Codi, esta enorme plataforma de piedra no se parece a ninguna otra existente en la región o el continente. Desde la distancia parece una pirámide escalonada. De cerca parece un zigurat, el tipo de plataforma de templo que se veía en la antigua Mesopotamia. Pero esto no es Irak. Es Cerdeña, Italia, y Monte da Codi no debería existir. Descubierto en la década de 1950, Monte da Codi ha sorprendido a los arqueólogos no solo por su escala, más de 35 metros de largo y 5 metros de alto, sino por su diseño, aislamiento y linaje cultural. Y lo más desconcertante de todo es que no hay nada igual en toda Europa. La datación por carbono sitúa su fase de construcción más temprana alrededor del 4000 al 3500 a.C. Durante la cultura Osieri, un pueblo neolítico conocido principalmente por su cerámica. La segunda fase de construcción, alrededor del 2800 a.C., le dio la apariencia de una estructura similar a una pirámide de 2 niveles. La estructura es tan inusual que durante años los estudiosos se negaron a aceptar que se tratara de un desarrollo indígena. Se parece mucho a los zigurats de Mesopotamia, pero no hay evidencia de contacto mesopotámico con Cerdeña en esta época. Sin embargo, aquí se encuentra una estructura que parece pertenecer a la antigua Sumeria, construida por un pueblo sin vínculos conocidos con Mesopotamia. Su alineación también es reveladora. El monumento está orientado hacia el amanecer en el solsticio de verano. Algunos investigadores creen que se utilizaba para observaciones astronómicas o ceremonias estacionales. Aún más curiosos son los elementos pétreos cercanos. Una roca perfectamente esférica y un altar rectangular que fueron moldeados y trasladados a su lugar. Monte da Codi es una anomalía total. Una estructura que parece pertenecer a una familia cultural conocida, pero que existe a miles de kilómetros de distancia sin ningún vínculo claro. Es como si alguien hubiera copiado y pegado unos planos mesopotámicos y los hubiera dejado caer en una isla remota y luego hubiera desaparecido. Las leyendas locales han llenado el vacío de conocimiento con historias. Si bien estos cuentos son fantasiosos, hablan de una verdad más profunda. No encaja cómodamente en el pasado conocido. En un mundo saturado de datos y explicaciones, este nos recuerda que el pasado no está completamente mapeado. Todavía hay rincones de la prehistoria que se resisten a la categorización. Número 2. El hipogeo de Halsa Flieni. En un barrio moderno de la ciudad de Paola, Malta, se encuentra uno de los descubrimientos arqueológicos más misteriosos jamás desenterrados en Europa. El hipogeo de Halsa Flieni. Está tallado íntegramente en piedra caliza hace más de 5.500 años. No solo es el templo subterráneo más antiguo del mundo, sino uno que aún desafía nuestras explicaciones. El hipogeo fue descubierto por pura casualidad en 1902. Unos obreros que excavaban los cimientos de un nuevo proyecto de viviendas entraron en una cámara hueca subterránea. Las autoridades encontraron habitaciones conectadas por pasadizos tallados y túneles que descendían más de 10 metros bajo tierra. El hipogeo consta de 3 niveles principales, cada uno más complejo e intrigante que el anterior. La parte superior, que data del año 4000 a.C., es la más primitiva. El nivel intermedio, construido alrededor del año 300 a.C., es el que tiene un diseño más elaborado. Contiene la cámara más emblemática, la sala del oráculo, así como marcos de puertas tallados y altares. El nivel inferior es el menos accesible y el más misterioso, alcanzando profundidades de más de 10 metros y 35 pies. Hasta el día de hoy, a los visitantes solo se les permite un acceso limitado a la sala del oráculo.
se ha informado que la exposición prolongada a las reverberaciones allí provoca mareos y náuseas. Pero entre los hallazgos más impactantes se encuentran los restos de más de 7.000 individuos depositados a lo largo de los siglos. Muchos estaban incompletos, lo que sugiere que el sitio no fue utilizado para un simple entierro, sino para una desarticulación ritual. Lo que realmente llamó la atención fueron los cráneos. Varios restos craneales presentaban características muy inusuales. Cráneos alargados y huesos parietales anormalmente desarrollados. Algunos cráneos parecían tener forma de cono, no por deformación, sino por crecimiento natural. A principios del siglo XX, estos restos fueron albergados en un museo, pero luego, sin explicación, desaparecieron. Hoy en día, solo unos pocos de estos cráneos anómalos permanecen en los archivos de los museos y el acceso está muy restringido. El hipogeo es un monumento al misterio. Sus constructores son anónimos, sus rituales han sido olvidados, su geometría desafía su época. Y su acústica sugiere un conocimiento del sonido, del espacio y de la psicología muy adelantado a su tiempo. Es menos un templo que una máquina, un dispositivo antiguo e incognoscible que está construido bajo tierra y que simplemente se deja funcionando sin instrucciones. Número 1. El Valle de las Ballenas. En el desierto occidental de Egipto, lejos del Nilo y en lo profundo de un paisaje árido de acantilados escarpados y arena, hay un lugar que parece una cuenca seca de un mar perdido. Pero enterrado en la piedra caliza de este remoto valle hay uno de los yacimientos de fósiles más extraordinarios jamás descubiertos. Este lugar es Wadi al-Hitan, el Valle de las Ballenas. Contiene los restos fosilizados de cientos de ballenas prehistóricas. Pero estos no son solo huesos. Muchos son esqueletos casi completos conservados con tal precisión que incluso el contenido de su estómago, los oídos internos y los dientes embrionarios permanecen visibles. Y lo más sorprendente de todo es que los fósiles incluyen especies de ballenas que todavía tenían patas traseras. Evidencia clara de su transición de criaturas terrestres a gigantes oceánicos. Este cementerio del desierto no solo es raro, sino que no tiene paralelo. No hay otro lugar en la Tierra donde la transformación de las ballenas, de cuadrúpedos caminantes a animales totalmente acuáticos, pueda verse de manera tan vívida. Para entender cómo acabaron las ballenas en el desierto egipcio, hay que remontarse más de 40 millones de años, a la época del Eoceno. En aquel entonces, lo que hoy es un desierto árido era un mar cálido y poco profundo. Durante millones de años, estas ballenas prosperaron en las aguas de lo que hoy es el norte de África. Pero los cambios tectónicos cerraron el océano aquí. Cuando el mar se retiró, dejó tras de sí una vasta cuenca sedimentaria. Con el tiempo, el viento y la erosión enterraron los restos de ballena en piedra caliza, preservándolos en capas de limo fino y arena. Y luego esperaron sin ser molestados durante más de 40 millones de años hasta que fueron redescubiertos por casualidad. Wadi al-Hitan fue descubierto por primera vez a principios del siglo XX, pero su importancia no quedó clara de inmediato. No fue hasta la década de 1980 que comenzaron las excavaciones sistemáticas. Lo que encontraron sorprendió a la comunidad. Decenas de esqueletos de ballenas casi completos, incluidos varios ejemplares de más de 18 metros de longitud. Algunos de los esqueletos estaban tan bien conservados que su posición en el sedimento sugería cómo habían muerto los animales. Más increíbles aún eran las extremidades traseras, pequeñas patas vestigiales unidas a la pelvis, inútiles para caminar pero todavía presentes. Estos eran huesos reales fosilizados en el lugar, probando de una vez por todas que las ballenas evolucionaron a partir de ancestros terrestres. Hay algo sagrado en este lugar. Es como un monumento silencioso de vida y muerte. Los huesos no están encerrados en cristales, sino allí, blanqueándose bajo el sol y susurrando a través de 40 millones de años de arena. Wadi al-Hitan hace más que simplemente iluminar el pasado. Esto demuestra que lo que consideramos como tierra, océanos e incluso especies permanentes en realidad son solo temporales. Nos recuerda que la Tierra no se preocupa por nuestras categorías, que las ballenas alguna vez tuvieron patas, que los desiertos alguna vez albergaron mareas, que el cambio es la única constante. Y, sobre todo, demuestra que algunas verdades, una vez enterradas, son demasiado grandes para permanecer ocultas para siempre. Llegamos al final de este video.
Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.